Del Señor en esta hora. Quiero que busquen sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 39. Jeremías, capítulo 39, verso 34. Jeremías 39, versos 34. Ah, 49, perdón. Verso 40, Jeremías 49. Perdón, me perdonan. 49, verso 34. Hoy vamos a estar hablando de un tema que realmente he sido tan bendecido. Llevo aproximadamente 3 semanas leyendo sobre este tema y comparándolo con referencias que uno encuentra en YouTube, en las redes sociales. Y realmente es apasionante cuando nosotros profundizamos en la profecía bíblica y vemos cuán poderoso es nuestro Dios, que cada profecía se cumple de una forma precisa, exacta y perfecta. Perfecta. Y hoy vamos a estar hablando, el tema de hoy se trata sobre las profecías de Irán. Y usted me dirá, Irán, ¿qué tiene que ver Irán con la Biblia? Oh my God. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Así que, Padre, en el nombre de Jesús presentamos tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene esta casa. Y que tu palabra sea entregada, Señor, para cumplir el propósito por el cual tú has destinado que se entregue esta palabra, Señor. Que tu pueblo la reciba y la atesore en su corazón, Señor. Y que el cumplimiento de la misma también sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Y que toda la gloria sea para ti, Padre. Porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres Jehová, el Santo de Israel. Eres Jehová nuestro Creador. Eres el Todopoderoso, que a cada uno de nosotros entretejiste en el vientre de nuestras madres. Padre, en esta hora, que tu nombre sea glorificado y que tu siervo mengüe, porque la gloria es toda tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos viviendo unos tiempos que para muchos en el mundo es malo. Pero para la iglesia deben ser buenas nuevas. Porque el Señor dijo Jesucristo, ¿verdad? Que no caerá, o sea que se va a cumplir hasta el último punto de la palabra, ni una tilde va a dejar de cumplirse de la palabra de Dios. Toda la palabra completa se va a cumplir. Y esa palabra que vive en nosotros, que vive dentro de nuestro corazón, también se va a cumplir en nosotros. Porque llevamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Y eso tiene que producir un cambio. Y ese cambio es recibir una revelación siempre de que tenemos que estar alertas y preparados, porque el Señor viene y viene pronto. Jesús viene a levantar una iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está prácticamente detrás de nuestras orejas y no nos damos cuenta. Hoy vamos a ver las profecías de la nación de Irán. Y usted dirá, Irán, pero ¿dónde dice Irán en la Biblia? Yo te lo voy a enseñar ya mismo. Amén. Y cuando traemos a nuestra mente Irán, pensamos en una república islámica, pensamos en los ayatolas, pensamos en que
es uno de los enemigos con una persistente obstinación de destruir y de borrar del mapa al pueblo judío. Claro, los que conocemos la palabra con un poquito más de profundidad entendemos que el Señor lo ha dispuesto de esa manera, porque desde Deuteronomio 28, que lo vamos a tocar ya mismo, Dios le dio al pueblo de Israel dos alternativas y se las dio en dos solemnes advertencias, donde Dios le dice: estas son las bendiciones que van a llegar a tu vida si obedeces la ley que le fue entregada por medio de Moisés y obedeces al Padre, a Jehová. Pero en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, hermano, del verso 15 en adelante, yo estaba anoche viendo y sacando números y haciendo muchas comparaciones, y de 68 versos que tiene ese capítulo, 14 resumen en su totalidad todas las bendiciones. Y Dios no tiene que dar tantos detalles largos para enumerar tus bendiciones, porque Él es todo, y todas nuestras bendiciones están en Él. Pero un 21% de los 68 versos están registrados en ese capítulo como bendiciones si el pueblo obedece. Y un 79% del total de los 68 versos están destinados a detallar en una lista todas las consecuencias de la desobediencia. Y hoy podemos decir que a lo largo de la historia, Israel nunca ha tenido paz. Israel nunca ha tenido descanso en la planta de sus pies, porque ellos escogieron la desobediencia. Y todas esas maldiciones a lo largo de toda la historia ha traído consecuencias, porque Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir al pie de la letra su palabra. Y eso, sin duda alguna, el pueblo de Israel lo sabe. Dice que las profecías son palabra de Dios. Y cuando Dios envía una profecía a través de un profeta, usa la boca del profeta. Pero esa palabra que sale por la boca del profeta es la voz de Dios, es la boca de Dios, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y muchas veces muchos profetas fueron inclusive asesinados por personas del mismo pueblo de Israel. Cuando el amor de Dios se manifiesta sobre el pueblo de Israel de una manera, hermano, tan gloriosa, tan poderosa, que Dios mismo se presenta al pueblo como el esposo de Israel. ¡Wow! Pero no había la visión de ver y entender el amor de Dios, porque el hombre tiene una mente finita, pero la mente de Dios es infinita. Amén. ¿Y qué sucede? Que dice el libro de Isaías, capítulo 54, verso 5. Jehová se presenta como el esposo de Israel. Un esposo obviamente espiritual. Y un esposo cuida de su esposa. Vemos aquí el hermano que cuida de su esposa, ¿no? Y ella lo cuida a él. Bueno, eso es así. Pero el cuidado de él hacia su esposa la mantiene bella, la mantiene contenta. Cuando ella lo cuida a él, lo mantiene bello, lo mantiene contento. Amén. O sea, que hay un cuidado, hay un sentimiento en el corazón que arde como la zarza que vio Moisés, que
era una zarza de fuego, pero que no se consumía. Y así mismo es el corazón. Así mismo es el amor de Dios. Entonces, cuando Dios se presenta como su esposo, dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y vemos también en las profecías bíblicas, en los tiempos bíblicos, hablando de los tiempos donde Israel pues era atacado por sus enemigos y estaba en guerras todo el tiempo. Vemos que cuando el pueblo de Israel desobedece al Señor, ¿qué utilizaba el Señor para castigarlo? A sus enemigos. Por la desobediencia, Dios usaba al enemigo que estaba al lado. Ok, atácalos, invádelos, quítales todo. Por la desobediencia, hermano, el costo de la desobediencia es muy caro. Y puede ser tan caro que nosotros podamos perder la salvación. Y esta salvación sí que es muy grande. Esta salvación es tan grande, hermano, y tan delicada como un vaso de cristal bien frágil. Porque en un segundo se puede perder la salvación. Y por eso nosotros tenemos que guardar esta salvación, hermano. Una vez estaba escuchando a un inversor de las acciones. Él era un inversor, invierte, él es trader. Él es de España. Y estaba escuchando que él estaba criticando a los evangélicos. Ay, yo no sé por qué siempre están, ¡oh, que si Dios! Vean, gritando. Y él decía: pero yo, el día que yo me esté muriendo, pues mira, Señor, perdóname, y ya. Él dijo una verdad grandísima. Pero nosotros tenemos algo diferente, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es un don de Dios. Y el Espíritu Santo es lo que va a producir que el día del arrebatamiento de la iglesia todos seamos levantados, todos seamos transformados. Y no importa el tiempo que hayas tenido de convertido. Inclusive te puedes estar muriendo, y si no puedes hablar, pero en lo profundo de tu corazón estás invocando el nombre de Dios, eres salvo. Pero si te agarra una muerte repentina donde no tengas oportunidad, te puedes ir sin salvación. Y eso sí es peligroso. Ejemplo, el rico y Lázaro. Lázaro estaba en la puerta de la casa del rico, anhelando tan siquiera comer de las migajas que caían de la mesa. Pero cuando murieron los dos, Lázaro pasó al seno de Abraham, y había un abismo que dividía el seno de Abraham en un lado y el infierno en el otro. Y en el otro lado estaba Lázaro gritándole a Abraham, porque desde allá veía a Abraham en el otro lado. Dile a Lázaro que ponga su dedo, la punta de su dedo en agua, y me lo ponga en la punta de mi lengua para yo recibir alivio. Lean eso. La salvación es algo increíblemente grande, hermano. No podemos perder la salvación. Entonces, Irán se ha mencionado más de 240 veces en la Biblia. Pero para entender esto, ¿de dónde desciende Irán? Pues después del diluvio, Noé y su familia se salvaron. Y Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam, aleluya, y Jafet. Y Sem engendró a Elán. Y sus hijos, cuando salieron del arca, pues se regaron, ¿verdad?, por todo el territorio. Y Elán fue hasta donde está hoy Irán. Y ahí crecieron
una nación. Y de ahí nace también la nación persa. Entonces, era muy común que al país o al territorio le pongan el nombre de quien llegó. Y Elán, el hijo de Jafet, fue el que pobló por primera vez el territorio de Irán. Y también de ahí sale el pueblo persa. Y es increíble porque Irán y Persia son lo mismo. Persia es el reino. Elán es como si fuera un estado de ese reino. Amén. Entonces Irán cambió ese nombre en el 1935 de Persia a Irán. Derrocaron un rey que gobernaba y establecieron una república islámica teocrática. Y en Irán está prohibido inclusive tener una Biblia, porque es la única religión que se permite es la de ellos. No hay libertad religiosa. Las mujeres no tienen las libertades que tienen las damas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas son sus políticas. Ese es su gobierno. Entonces, Irán crea ese estado y hay una conexión de Irán con la palabra de Dios desde el principio, y vamos a ver esa conexión desde el pasado, desde los tiempos bíblicos, el presente, que vamos a ver un verso que se está cumpliendo ahora mismo, y cuál va a ser el protagonismo que tiene Irán en la gran tribulación, hermano. Esto se pone bueno. Entonces, ¿cómo sabemos que Elán es hijo de Jafet? Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 17. Y aunque Irán está un poco más de 2000 kilómetros distantes de Israel, el protagonismo profético de Irán es muy fuerte en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando tiene que ocurrir, porque es la manera en que Dios se va a glorificar, porque Dios mismo se va a glorificar con todas las cosas que están pasando y va a engrandecer su nombre. Entonces, Elán o Irán, vamos a llamarlo, lo podemos llamar Persia o Elán. Vamos a llamarlo de aquí en adelante, vamos a llamarlo Persia, para no mencionar Irán, pero sabemos que estamos hablando de Irán. Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento, vemos que por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios usó un enemigo poderoso para castigar al pueblo judío, y usó al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor vino de Babilonia, atacó a Judá y destruyeron toda la ciudad y destruyeron el templo de Salomón. Y cuando destruyeron el templo de Salomón, también se llevaron al pueblo cautivo para Babilonia. Solamente se quedaron los bien pobres para que trabajaran en la tierra. Pero la mayoría de las personas de Israel fueron arrestados y tomados cautivos y llevados a Babilonia. Ese fue el castigo que Dios provocó por la desobediencia del pueblo de Israel. Dentro de ese cautiverio iban 3 jóvenes hebreos y había un joven hebreo que era el número 4, de nombre Daniel. Y este Daniel, ¿quién se hubiese imaginado que se convertiría en uno de los profetas más
prominentes de la palabra de Dios, con un testimonio irreprensible ante los ojos de Dios y del cielo eterno, completo. Y vamos a leer ahorita unas partes de la Biblia. Y este joven Daniel, los eruditos estiman que cuando él entró en la cautividad, porque también se fue junto con los cautivos, tenía entre 15 y 17 años. Entonces, este joven Daniel, que estaba en el cautiverio, al pasar los años, él hizo unos milagros. Dios le dio unos dones, para no entrar en el detalle, ¿verdad?, de todas las cosas que hizo Daniel. Pero reveló 2 sueños a Nabucodonosor, acertó en los sueños, ganó el respeto y la prominencia dentro del reino, el respeto y una posición dentro del gobierno de Nabucodonosor. O sea, Daniel, Dios lo usó con un poder increíble. Y todo esto, porque cuando vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, vemos que del verso 1 al 14, como les había dicho, Dios le enumera las bendiciones. Del 15 al 68 enumera las consecuencias, las maldiciones que recibiría. Y dentro de esas consecuencias hay una en el verso 64, donde Dios le dijo a Israel: y te voy a regar por el mundo entero. Y ahí Israel sale, los judíos salen de Israel y se riegan en toda Europa, en toda Etiopía, en la India, en Egipto. Y esa palabra dice que sus pies nunca tendrán descanso. Y desde ese entonces hasta el presente, Israel ha vivido en guerra. Israel ha vivido bajo la presión y la opresión de muchos enemigos que los rodean. Es un país pequeño, donde todos los que viven a su alrededor son enemigos. Pero ahí es donde Dios se glorifica, porque Dios salva al pueblo de Israel. Amén. Entonces, el pueblo hebreo escoge la desobediencia, lamentablemente el castigo de Dios. Y vemos que en el proceso Dios le habla a Daniel y le da un mensaje profético que lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 23 al 27. Vemos que Daniel estaba orando. Miren, este profeta tenía un espíritu de oración y tenía una entrega diaria, constante, permanente con su creador. Era un hombre entregado 24/7 a la presencia del Señor, y siempre estaba orando por sus enemigos. Y dice: al principio de tus ruegos. Aquí vemos que Daniel está orando y el ángel Gabriel, quien está librando una batalla en otro país con legiones de demonios, estuvo 21 días peleando con esa gente. El arcángel Miguel sale a ayudarlo. Y esto parece una película, pero esto sucede así, conforme a la palabra de Dios. Y el ángel Gabriel entonces es relevado por el arcángel Miguel y viene a enseñarle la profecía a Daniel. Y dice en el verso 23, que comienza diciendo, hablando el ángel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido, hablando del ángel Gabriel, a enseñártela. Miren la opinión que tiene el cielo de Daniel: porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24.
al principio de 24, hermano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. 70 semanas. Dios le está enseñando a Daniel, le está dando la explicación de esta profecía de las 70 semanas de Daniel que muchos conocemos. Pero mire cómo comienza. 70 semanas están destinadas ¿para quién? Para tu pueblo. No para la iglesia. Es para el pueblo de Israel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable cuando Jesucristo establezca su reino en Jerusalén. Y sellar la visión. ¿Por qué sellar la visión? Y sellar la visión y la profecía. Porque el cumplimiento de esa profecía no va a ser en ese momento, va a ser en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo hoy. Y ungir al santo de los santos, verso 25. ¿Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, que el templo de Salomón que había sido destruido se va a restaurar nuevamente. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra serán las devastaciones. Aleluya. Y esta profecía ha tenido una fuerza profética increíble. Porque tanto el profeta Ezequiel como el profeta Daniel y el Apocalipsis están todos entrelazados en esta profecía. Entonces, si Dios utiliza al enemigo, ¿verdad?, para castigar a Israel, también usa al enemigo para restaurar el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo Dios va a restaurar el pueblo de Israel estando en el cautiverio? Pues el profeta Daniel estaba leyendo las profecías de Jeremías y estaba leyendo, por lo menos sin duda equivocarme, en Jeremías 25, capítulo 25, verso 11, donde dice que la cautividad estaba a punto de expirar porque tenía un término de 70 años. Y ya Daniel estaba anciano y estaba próximo. Y cuando Daniel lee eso, se pone a orar. En el capítulo 9 de Daniel, se pone a orar fervientemente. Hermanos, y esa oración que hace Daniel, miren qué linda esa oración. Él estaba orando primero por sus pecados y por los pecados de su pueblo, porque habían pecado ante Dios. Amén. Entonces, y aquí viene la parte donde Dios demuestra su brazo poderoso. Porque ¿quién va a salvar a Israel de la cautividad? Muere Nabucodonosor y está el rey Belsasar. Y el rey Belsasar cita una fiesta con 1000 sátrapas de su reino. Y están borrachos, están bebiendo, están comiendo. Y se le ocurre la peor idea del mundo al rey Belsasar de utilizar los vasos del templo de Salomón que habían sido tomados cuando Nabucodonosor invadió a Judá y a Jerusalén. Pero Nabucodonosor los había guardado en los tesoros del reino de Babilonia. Y eso estaba guardado en un cuarto. Pero ese rey Belsasar fue y pidió que trajeran los utensilios. Y los profanó bebiendo vino y compartiendo borracheras con sus amigos. Y de repente el dedo de Dios se asoma y escribe unas palabras en la pared. Y esas palabras eran la condenación del rey Belsasar para ese mismo día. Y ese mismo día murió.
Llamaron a Daniel y Daniel vino y le interpretó el sueño. Le interpretó las letras que estaban escritas por el dedo de Dios. Y cuando el rey Belsasar, dice la palabra, que cuando él vio eso, le temblaron las rodillas del miedo. Y gritó: el que me diga, el que me interprete esto, yo le voy a poner un traje de púrpura y le voy a poner un collar de oro. Y bueno, va a ser el segundo en el reino. Cuando Daniel vino, le interpretó, y cuando le fue a dar a Daniel las cosas, le dijo: guárdatelas para ti, si tú te vas a morir hoy. O sea, Daniel ya sabía. Y Daniel sabía que Persia iba a entrar, iba a salvar al pueblo de Israel. En ese instante habían sido rodeados, Babilonia había sido rodeado por el rey de Persia, que era el rey de Ciro. Y hay una profecía sobre Ciro que la vamos a leer ahora. Vamos a buscar en Isaías capítulo 44, versos 26 al 28. Y miren, para que vean el poder de Dios, que Dios tiene todo bajo control. Esta profecía la dijo el profeta Isaías. Y escuche esto: 150 años antes de que el rey Ciro naciera. Hermano, antes de que naciera. Y Dios lo llamó por su nombre: Ciro. ¿Tendrá Dios control de todas las cosas? ¿No podrá tener Dios control de nuestra vida? Pero le damos esa importancia a Dios. ¿Se la damos de verdad? Que cuando estamos en dificultades, en vez de estar confiando en el hombre, confiemos en Él. Porque el Espíritu que resucitó a Cristo en la cruz del Calvario, ese poder de resurrección, el día que usted confesó a Cristo como su Salvador, está en ti. Porque cuando confesaste a Cristo, dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 13, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ya eso está en ti. Es creer con el corazón, que está lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mira lo que dice. Mira el llamado de Dios a un trabajo especial para Ciro 150 años antes de nacer. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos, y tus ríos haré secar. Aleluya. ¿Qué dice de Ciro? Lo llamó por su nombre: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo, aleluya, será fundado. Hermanos, el único hombre en la palabra de Dios que sin ser hebreo, Dios lo llama ungido. Veamos ahora el primer verso, Isaías 45, del verso 1 al 7. Aleluya. Y aquí Dios le encarga a Ciro. O sea que cuando usted está aquí sentado, 150 años atrás, también Dios hizo lo mismo con cada uno de nosotros. Yo te voy a convertir, yo te voy a traer a mi presencia, yo te voy a llenar con el Espíritu Santo, porque yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Y la palabra que yo voy a poner en tu boca es para ganar las naciones, es para que mi reino sea establecido, es para que tú levantes mi nombre y mi nombre sea glorificado y entendido por el mundo entero, que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Nuestra vida está esculpida en la mano de Dios. Aleluya. Mire qué lindo, mire qué precioso.
Isaías 45, del 1 al 7, verso 1. Así dice Jehová, ¿a quién? A su ungido, a Ciro, el cual tome yo por su mano derecha. Mire, no había nacido y ya lo tenía agajadito por la mano derecha. ¿Quién me explica eso? Ya Dios lo llevaba con su mano, agarradito de la mano. Para sujetar, mire, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no cerrarán. Aleluya. Yo diré delante de ti, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Aleluya. Me encanta este verso. Te daré los tesoros escondidos. Y sabes que en Apocalipsis, cuando estemos en el cielo, las mismas palabritas las usa el Señor para nosotros. Porque dice Dios que nos tiene un regalito allá arriba, un pan especial. Dice que cuando estemos en el cielo, yo te voy a dar del maná escondido. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Nos va a dar de sus tesoros, de su tesoro escondido. Aleluya. Y los secretos muy guardados. Usted sabe que no tenemos que esperar tanto. Si usted se mete a orar con el Señor, se pone a intimidar con el Señor, y usted cuando esté orando, Dios mío, limpia mi alma, porque tú eres santo, 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 y yo soy un pecador. Limpia mi alma, para que mi alma limpia pueda entrar en tu presencia y recibir la revelación que tú tienes para mí, Señor. Y tenemos que orar de esa manera y entrar en la presencia del Señor, para que el Señor cumpla esa palabra en nosotros. Aleluya. Para que el Señor nos dé sus secretos muy guardados y nos enseña esos secretos, hermano. Nos los enseña. Hay cosas en la palabra que solamente porque somos hijos de Dios las entendemos, pero el impío no lo entiende, porque el impío cree que eso es locura. Tú le dices a un impío: mira, me voy a orar por ti para que Dios te sane. Estás loco, hermano. Y si me dice que estoy loco, yo digo: tú tienes razón, estoy loco en Cristo, definitivamente. Y soy fanático de Cristo, y el más ávido, no me importa. Y no me importa gritar donde esté, que mi corazón está lleno de Cristo y que mi felicidad depende de Él. Y que no me importa si donde esté yo tengo que levantar mi voz y decir algo que glorifique el nombre de Dios. Hermano, con toda la libertad del mundo la suelto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Y a lo mejor en esa reunión, en esas personas que están escuchando, esa palabra va a producir algo en alguien. Ayer estaba escuchando un testimonio de un pastor en la radio. Pasó una infancia horrible, una adolescencia terrible, todo terrible, hasta que llegó el día. A los 21 años no sabía leer ni escribir todavía, porque se había dedicado desde niño a las drogas, a matar gente, a hacer cosas malas. Y cuando se convierte, se encuentra de frente con que no sabe leer ni escribir. ¿Y sabes qué? Nadie le enseñó. El Espíritu Santo le enseñó a leer y a escribir. Aleluya. Porque el Espíritu Santo nos da a nosotros la palabra y nos da la inteligencia y nos da la sabiduría. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y entonces cuando tú te metes con el Señor
Y ves entonces el fruto de tu experiencia espiritual con Él, donde Él cumple su palabra. Lo que te prometió te lo cumple. Y entonces tú dices con tu boca, a la vela, que tú eres Jehová, el Señor de Israel, el Dios de Israel, como tú nadie. Ese es el mismo que abrió el mar y hizo pasar un pueblo de casi 5 millones de personas, hermano. Vamos a suponer que este es el mar y Él lo abrió aquí. Y dice que pasaron pisando tierra seca. Es que yo me imagino, hermano, yo me imagino esa pared tan alta de agua, porque oye, era hondo. Y esos vientos mantuvieron esas olas ahí paradas. Y yo me imagino que los peces no podían salir, como locos, porque Dios había dado una orden a esos vientos. Aleluya. Mira el poder, hermano. Y yo me imagino ellos caminando y yo, wow, que ese pez yo nunca lo había visto, qué grande, wow. Y Dios te va a abrir el camino a lo que tú necesitas. Pero deja de estar pidiéndole por tontería. Ora para que Dios gane, se salven las almas. Ora para que tu vecino se convierta. Métele un ayunito para que Dios, el Espíritu Santo y Dios llame a tu vecino y se convierta. No tienes que salir bien lejos a predicar. Si lo tienes al lado de tu casa, lo tienes en el trabajo, lo tienes en el Walmart cuando vas a hacer compras. Tienes a tanta gente alrededor, hermano. Y si no le hablas a nadie, ora por todas esas personas. Señor, sálvalos a todos. Y yo le digo al Señor, papá, mi trabajo es orar por todo y que tú lo salves a todos. Ahora, si tú salvas un remanente, eso es cosa tuya, ¿verdad? Eso es en tu sola potestad. Pero mi oración es que no se quede ni uno, que todos se salven. Y después le añado más, para ponerle más trabajo al Espíritu Santo. Le digo, oye, y también que se salven sus hijos, sus familias, sus familiares adicionales, como los yernos, las yernas, los nietos, los hijastros. Y le digo, Espíritu Santo, sigue por ahí para abajo, que esto no tiene fin. Pero que se salve la gente. Aleluya. Entonces vemos cómo Dios profetizó para que Ciro se convierta en rey y salve al pueblo de Israel en el tiempo justo y preciso, cuando derroca al rey Belsasar. Verso 4. ¿Por qué Dios lo hizo? Por amor de mi siervo Jacob de Israel, mi escogido. Mira lo que le dice. Mira, es que esto es una oración tan romántica, hermano, que es increíble. Le dice, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre. ¿Cuál fue ese sobrenombre? Ungido. Aunque no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más ahí. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Aleluya. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Así de sencillo. En su sola, absoluta y única potestad, Él lo hace. Y fíjese que nos enseña la técnica de cómo Él usa a los enemigos para castigar y cómo los usa también para salvar. No tan solo a Israel, a nosotros también. Que hago la paz y también creo la adversidad. Porque la palabra se tiene que cumplir. Y cuando Dios quiere que tú endereces tu camino, a lo mejor usa, bueno, a un jefe. O a lo mejor usa a una persona que no te mira con buenos ojos. O a una persona que con un poquito de poder en el trabajo te puede hacer mucho daño.
o a un vecino, o a una persona que te haga una falsa acusación. Eso puede pasar. Pero al final de todo, Dios te va a salvar. Y tú vas a entender los caminos del Señor. Porque va a llegar un momento en que te vas a tener que rendir. Y te vas a derramar como se derrama un vaso de agua en la tierra, que no se puede recoger. Y cuando tú estés ahí derramado, clamando al Señor, entonces Dios va a decir: así te quería ver ante mi presencia. Porque no oras todos los días. Te levantas y te olvidas de que yo vivo. Me pasa, es como si usted que está casado se levanta y sigue caminando y ni le dice buenos días a la esposa ni nada, y se levantó y se fue caminando. No le hiciste caso. Y la persona ahí esperando por lo menos un buenos días, un te amo, un te quiero, algún gesto. Pero así somos. Entonces, Ciro cumple las profecías de Isaías. Y cuando Ciro invade a Babilonia, conquista a Babilonia, entonces todos los hebreos, todos los de la cautividad comenzaron a caminar hacia Jerusalén de nuevo. ¿Y sabes qué? También el rey Ciro comenzó a caminar para Israel. Y en mi investigación, a 4 kilómetros de Jerusalén, en el 1950, los judíos querían construir un tanque de agua. Y eso fue en una loma hermosa. Pero cuando ellos llegaron al lugar, se dan cuenta de que el suelo está lleno de muchas partes muy pequeñas, rotas de piedra, pero de cerámica. Y ellos, cuando empezaron a cavar para hacer la torre de agua, un tanque de agua, se percataron que cuando excavaban encontraron como paredes. Y llamaron a los arqueólogos. Y era un lugar enorme, bien grande, que existe en Israel. Y en ese lugar, después de ellos hacer todas las investigaciones y hacer todos los estudios arqueológicos y todo eso, determinaron que ahí eran los cuarteles generales y administrativos de Ciro y del rey de Persia. Y era donde los reyes en Jerusalén también iban, como el presidente que va a Camp Davis a descansar. Era un lugar de descanso. Y era un lugar también donde había mucha comida, mucho aceite, había muchas cosas. Porque en ese tiempo las personas si producían aceite, una parte del aceite lo cogían y lo entregaban como tributo al rey. No había dinero para intercambiar, pues se intercambiaban con los frutos que ellos producían. Amén. Y miren, en Irán se escribió el libro de Esther. ¿Usted sabía eso? Y este libro hay que estudiarlo con profundidad, porque en este libro de Esther, Esther le salvó prácticamente un holocausto en una conspiración por un líder de ese tiempo que se llamaba Amán, que había planificado eliminar a todos los judíos, como Hitler. Y esa mujer, Esther, tomó una decisión y le dijo a todos: oren, vamos a orar. Y ella se presentó al rey. Y si tú te presentabas al rey sin anunciarlo, el rey, si con la vara, ¿verdad?, no hacía este gesto, te mataba. Y cuando él hacía esto era que no escuchaba. Pero Esther era hermosa y terminó siendo reina y salvó al pueblo de Israel. Y Amán había construido una horca. Y días más tarde Amán terminó en la misma horca que él hizo. Pero en Irán se escribió el libro de Esther. Ella fue esposa del rey Asuero. Fue increíble.
Lean el libro de Esther. Y tiene unos misterios, hermano, increíbles. Porque el libro de Esther en ningún lugar menciona a Dios. Pero es un libro canónico. ¿Sabes por qué Dios lo hizo así a propósito? Porque solamente es para el hebreo. Para que el hebreo lea ese libro. Porque ahí nacen las fiestas de Purim. Y en ese libro, cuando se lee en el hebreo, ustedes saben que las letras de cada letra en el hebreo tiene un número. Y cuando se lee en hebreo, entonces se lee el nombre de Dios. Aleluya. Es que Dios hace cosas increíbles. Yo me maravillo, hermano, con las cosas que el Señor hace. Y ese libro de Esther está conectado proféticamente con el holocausto. Porque de la misma manera que se colgaron los 10 hijos en una fecha específica que se establece, que se registra en el libro de Esther, en esa fecha específica colgaron a los 10 hijos de Hitler. Y de la misma manera, en la misma fecha, colgaron a los 10 hijos de Amán. No en el mismo año, lógicamente, pero en la misma fecha. Y es un libro que tiene tantos misterios que yo lo repasé una vez, pero no me acuerdo de muchos detalles. Pero es increíble. Es increíble los misterios que guarda ese libro. Entonces Irán, vemos que Persia fue utilizada por Dios para salvar el pueblo de Israel. Para ir cerrando, hay mucho más que hablar, pero no tenemos el tiempo. Y vemos que en el presente también las profecías se están cumpliendo. Y yo quiero que vayamos otra vez a Jeremías 49, verso 34 al 39. Y vamos a ver aquí esta profecía de Irán. Y dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, también está en el segundo libro de Reyes y en el primer libro de Crónicas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo quiebro el arco de Elam. He aquí yo quiebro el arco de Irán. ¿Y qué pasó recientemente? Ese arco fue quebrado cuando destruyeron las plantas de uranio. Literalmente se cumplió ese verso. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Y es que Dios es tan preciso. Y los aventaré a todos estos vientos. Y mire, no habrá nación donde no vayan fugitivos de Elán. Irán es el país que le da financiamiento económico a un número bien grande de organizaciones terroristas. Están regados por el mundo entero. Sus fugitivos están en todas partes, lo que dice la palabra. Y haré que Elán se intimide delante de sus enemigos. Y eso pasó el mes pasado. El líder de Irán, nadie sabe dónde él vive. Nadie sabe dónde se esconde. Pero ya no tiene vida pública. Porque sabe que lo van a asesinar. Y delante de los que buscan su vida. ¿Quiénes buscan la vida del líder de Irán? El Mossad, la inteligencia secreta de Israel. Y de seguro saben dónde está. El Mossad es la organización más inteligente del mundo. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré, mira lo que dice, y pondré mi trono en Elán. En otras palabras, Dios va a poner su trono en Irán. En Irán. Y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová, pero acontecerá que en los últimos días, los que estamos viviendo, que haré volver a los cautivos de Elán.
yo lo que espero con esta profecía es que se liberen ya los últimos personas que quedan en Gaza y que haya un cambio de régimen en Irán. Eso es lo que yo entiendo que debe pasar. No lo estoy confirmando como algo absoluto, no. Sería irresponsable de mi parte. Pero cuando uno ve las cosas como están sucediendo, nos damos cuenta de que sí, un cambio de régimen es tan probable que suceda ahora mismo y la paz vuelva. Porque recuerden, en un momento dado, el profeta Elías, después de haber matado a los Baales, a los sacerdotes, ¿qué pasó? Que recibió una amenaza de Jezabel. Se asustó y huyó después de haber hecho una proeza maravillosa. Y él habla con Dios y le dice: yo soy el único que quedo. Y el Señor le dice: no, nene, todavía al lado tuyo hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Y lo mismo pasa en Irán. No se predica el evangelio, no se distribuye en Biblia, pero hay organizaciones cristianas que llevan libros sobre las cosas que ellos están haciendo dentro de Irán, que no voy a mencionar lógicamente sus nombres, pero sí hay un pueblo grande dentro de Irán, muchas mujeres cristianas, muchas personas llenas del Espíritu Santo, esperando por el Señor para producir un cambio grande. Quién sabe, ¿verdad? Un cambio de régimen puede pasar. Dios puede utilizar otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos resta? Hablamos ya del pasado, del presente, y vamos a hablar qué va a ocurrir con Irán en la gran tribulación. La Biblia registra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y en el capítulo 39, una profecía que se llama la guerra de Gog y Magog. Esta guerra de Gog y Magog es una guerra que Dios ha permitido para que suceda, porque Dios va a glorificar su nombre. En esta guerra va a haber una coalición, y la coalición va a ser todos los países que rodean a Israel. Va a haber una coalición de países que se van a levantar y van a atacar a Israel. Pero ¿por qué nosotros sabemos que eso va a ocurrir en la gran tribulación y no antes de la gran tribulación? Porque la palabra lo dice. La palabra dice que Gog será despertado de una manera, y Gog se refiere a Rusia, donde va a decir: ¿entro o no entro a la guerra? Porque voy a atacar un país que está en paz. Porque acuérdense que después del arrebatamiento va a haber una paz falsa, donde el anticristo le va a dar 3 años y medio de paz y prosperidad al mundo. Y después viene la abominación desoladora. Pero Dios le va a dar, ellos van a vivir en paz. Y cuando esa guerra ocurra, Israel no va a lanzar ni una bala al aire, porque Dios mismo desde el cielo va a atacar a toda esa coalición, y todos sabrán que Jehová lo hizo, que Dios lo hizo, porque Israel no disparará una sola arma, porque no la va a tener, porque van a hacer acuerdos de paz donde no va a haber un desarme. Se espera que haya un desarme militar. Entonces, dice en Ezequiel 38, 10 y 12, y con esto terminamos: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, hablándole a Gog. Concebirás mal pensamientos y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre tierra desierta y ya pobladas, y abre el pueblo. Y habré el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganados y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Mire, hermano, ahí Israel va a vivir en paz. Pero antes del arrebatamiento de la iglesia,
van a seguir en guerra. Así que, hermano, esto es un resumen bien light, bien sencillo. Hay muchísimo más para intercalar aquí, pero el tiempo no es suficiente. Y yo quiero a las personas que están en las redes sociales, si necesitas oración, si necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador, si necesitas reconciliarte con el Señor, o solamente necesitas una experiencia con el Espíritu Santo, llama a nuestros teléfonos para nosotros poder orar por ti. Queremos orar por ti. Y estamos en la 4104 Halton Road, Halton City, Texas. Si no tienes un lugar donde ir a aprender la palabra de Dios, puedes hacer de esta tu casa. Y nosotros con mucho amor los vamos a recibir. Así que nos despedimos de las redes sociales. Y hermanos, si alguien necesita oración, yo sé que está